Hoy muy contentos de tener un gran amigo y todo un símbolo de la Radio Nacional de quien vamos a hablar ahorita. Sí, así es. Y bueno, darle la bienvenida también a los que nos están escuchando a través de la 91.5, los que ya están conectados en el Facebook. Bien, estamos de regreso, son las 8:18 de esta mañana y vamos a entrar con el invitado de la semana y el tema de la semana para conocer un poco más de quién es nuestro invitado y por supuesto compartir anécdotas, reír y aprender de un maestro de la radio. Vamos a ver la entrevista de la semana. Hay voces que informan, voces que entretienen y voces que se convierten en parte de nuestra historia. La radio ha acompañado generaciones, creando conexiones únicas a través de cada palabra, cada canción y cada conversación. Pero, ¿qué hay detrás de un micrófono? ¿Qué impulsa a quienes dedican su vida a comunicar, inspirar y conectar con miles de personas cada día? Hoy en Te Presento el Presente, conversaremos con Marco Espinach sobre la pasión que da vida a la radio. Un recorrido por experiencias, anécdotas, aprendizajes y los desafíos de un medio que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Descubra cómo la comunicación puede transformar vidas, construir puentes y mantenerse vigente en un mundo que cambia constantemente. Acompáñenos en una conversación cercana, inspiradora y llena de historias que merecen ser escuchadas. Pasión y radio. Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago, ni a dónde voy. En este momento de mi vida, tampoco me importa si me quieren o me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie. Y soy infinitamente feliz. La radio tiene magia, historias, emociones y voces que nos han acompañado, nos han inspirado y con las que crecimos. Yo no solamente crecí, ¿verdad? De vecino con un buen amigo, sino que además tenía la posibilidad de escucharlo en la radio muy a menudo, leyendo noticias, haciendo voces comerciales y también dirigiendo programas que se convirtieron. No sé cuántos novios se habrán conocido, Marquito, a través de la playa de los románticos. Pero cuando hablamos de radio, tenemos que hablar de Marco Espinach. Bienvenido, Marquito. Juan, muchísimas gracias, de verdad, un placer enorme. Gracias a vos, a Nati, por la invitación. Muchos años retirado yo de la radio. Además te digo que la última vez que estuve en una cabina de radio fue en el 2003. Wow. Cuando renuncié a Radio Punta Arenas. Me fui un mes para Miami, regresé para ser el gerente administrativo del Grupo Revelación. Uh-huh. Y me devolví a Punta Arenas pero ya retirado de la radio, quería ir a grabar nada más, a dedicarme a eso. Fue cuando salió lo del PFC, se compró la franquicia y me quedé 12 años como jefe de prensa del puerto, ad honorem. Y eventuales colaboraciones con don Alfonso Estebanovich, que fue cuando me volví del retiro para acompañarlo y apoyar un ratito en un proyecto de radio que él tenía en Punta Arenas. Pero del 2003 para acá vinculado a la radio solamente con grabaciones y producciones, porque me dediqué más que todo a la edición de audio y de video. Yo quería preguntarte, porque yo vine y ya estabas en la cabina. ¿Qué sentiste, Marco, ahora que entraste otra vez y ves todo esto y te sentás? Mira, te voy a decir mucha emoción porque cuando yo me retiro de la radio, me retiro porque ya no había precisamente pasión. Uh-huh. Estaba pasando muchas cosas en la Radio Nacional en esos inicios de los 2000 y ya no sentía yo esa pasión y ese amor. Ya yo estaba entrando en la etapa de producción también, entonces me empezó a consumir más la producción. Uh-huh. Y no sentía ese cariño por la radio. Ahora que entré a esta cabina, me entró la emoción no solamente por volver a una cabina de radio profesional, sino porque
como lo dije hace un mes en una entrevista que me hizo Gustavo López, que me invitó al programa Correcto, Casual Contado, para mí el medio de comunicación que está más ligado al llamado a la democracia, a la parte profesional en cada uno de sus integrantes, es todo lo que consume Teletica. Entonces, para mí, lo que hace Teletica, tanto en televisión como en radio, como en demás, en todo, para mí tienen el mejor equipo profesional que hay en los medios de comunicación del país, y tener la oportunidad de volver a sonar, aunque sea un ratito, en una emisora de radio, y que sea en la que considero la mejor emisora del país, me llenó de mucha ilusión y de mucha nostalgia que vuelve a mí, recordando mi época por Colombia, por Monumental, por Radio Punta Arenas, ¿verdad? Por Canal 7, que fui la voz de Canal 7 con El Juicio del Pueblo allá por el 2000. Y entonces, mira, se me agolpan muchísimos recuerdos bonitos. Marquito, yo desde que te conozco hasta el día de hoy, porque el que ya has estado ausente de la radio no ha mermado en que estés presente a través de la tecnología, a través de otros medios que hoy son más novedosos, sí. Y que a mí me sorprende muchísimo porque para generaciones como las nuestras, Marco, la tecnología a muchas personas, ¿verdad? O sea, le genera anticuerpos reales. Claro. Vos te has metido en la tecnología, la has descubierto, has crecido con ella, has aprendido, la has desarrollado, y hoy no es que Marco esté callado. Marco habla, produce, hace, está presente, tiene su canal de YouTube y permanentemente tiene canales de difusión donde está produciendo, donde está compartiendo las cosas que hace. A veces es arte, a veces es poesía, a veces es denuncia, pero el gusano de la comunicación sigue estando vos 24/7. No, eso sí no ha dejado. Me he negado. Mi hija mayor, sobre todo, del segundo matrimonio de Arisa, que hoy me acompaña junto con la pequeñita, con Fiorella, y mucha gente cercana, tienen muchos años rogándome que por qué no hago un podcast, que por qué no hago algo más directo, que relate historias de miedo, o lo que hago con redes sociales hoy, que son mis denuncias contra el chavismo, que hago mis videos y esto, que por qué no hago algo más en vivo y todo. Mira, me he negado un poquito porque tal vez por ese miedo a retomar esos compromisos, porque es que hoy por hoy disfruto mucho de hacer las cosas cuando yo quiero y como yo quiero, y entonces me da como temor el comprometerme a hacer algo y que tal vez mañana no quiera hacerlo, y que pasado mañana sí. Entonces estoy tratando de convencerme, pero eso que decís vos, sigo necesitando en mí esa comunicación con la gente, y por eso me mantengo muy vivo en redes sociales. Ahora como no tengo como antes, al principio, cuando empiezan las redes sociales, yo estaba como jefe de prensa del puerto, ya retirado de la radio, sí mantenía la fiebre de mantener en el Facebook los 5,000 amigos, y tenía cerca de 200, 300,000 seguidores por precisamente mis opiniones. Y te estoy hablando de la época para las elecciones del Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Mi posición siempre fue anti Fabricio Alvarado. Siempre te has decantado por tener posiciones fuertes, totalmente directas y muy extremistas, posiblemente. Y lo que logré fue que cuando termina de ganar Carlos Alvarado, después de un video muy fuerte que yo hice en apoyo a Carlos para la segunda ronda, sí logré que los fanáticos de esa gente me denunciaran la cuenta, y la perdí por muchos años. Entonces ahí estuve jugando con algunas alternas, y ya después ya retomé. Ahora trato de mantener la menor cantidad de amigos posibles, porque sí, te digo, soy muy extremista. Y entonces no me permito, ni en mis contactos, ni en mi vida personal, mantener siquiera amistad.
ni con familiares, ni con amigos, ni con contactos, ni con clientes Para no discutir. que apoyen a esta gente, en este caso al gobierno. Alguna gente me dice que es muy extremo. Le digo, no, mira, al final es también por respeto a ellos. Porque pues, si yo estoy enviando cosas que son en contra de esta gente, debe ser molesto. Como a mí me molesta que estén apoyando. Entonces mejor de un lado, y prefiero, no me sentiría bien estar recibiendo en mi casa o dándole la mano a alguien que apoye lo que yo considero que ellos están apoyando, gente que nos quiere llevar a una dictadura. Así lo veo yo por lo menos. Y prefiero tenerlo de largo. Pero sí mantengo esa comunicación con la gente. Lo hago todos los días. Todos los días estoy pensando en crear, en hacer canciones, porque me dedico a hacer canciones cortas. Trato de que sean de máximo 1 minuto, pensando en redes sociales, porque sigo creyendo que pensando en comunicación, en ser lo más específico posible y directo, y yo siento que hacer canciones de 3, 4 minutos para redes sociales, yo siento que no es. Entonces trato de hacer de 1 minuto, muy directas, muy conchas posiblemente, pero siempre estoy tratando de comunicar. Y me decía la vez pasada que estuve contado, te repito, que si volvería a la radio, yo le decía que es que en la radio, ya sentarme en una cabina de radio a presentar música, ya esa época para mí pasó. No tenés idea de la cantidad de gente que me ha llamado para que me tome la playa de los románticos, que dejé de hacerla hace 30 años. O sea, y yo les digo, no, ya son ciclos acabados, yo creo que ya no. Ahora sería muy fácil y muy bonito porque tenés el apoyo de redes sociales, que eso no lo teníamos en aquel tiempo. Aparte de que las cabinas eran otra cosa, los mira, equipos eran otra cosa, las consolas eran otra cosa. Y yo en la playa de los románticos, por ejemplo, lo hacía en vivo en la playa. No solo en Punta Arenas, sino que yo me iba a Tamarindo, me iba a Brasilito, a diferentes playas, pero también venía a la capital a hacer el programa en diferentes lugares, porque la emisora, aunque ya la habíamos pasado para San José, al principio no decíamos que estaba en San José, que fue parte de la magia. Yo era el único que estaba desde Punta Arenas, y esa fue parte de la magia. Pero para mí son ciclos acabados, y lo único que me podría gustar a mí es volver. En locución, en radio, hay 2 cosas que sí me siguen gustando, que es la lectura de comerciales en deportes y la lectura de noticias. Lo que pasa es que ya las noticias en radio no se leen como se leían antes. Es muy diferente. Ya no está ese espacio. Y en las emisoras que hay no me gusta, no me interesaría volver. Y en deportes, por ejemplo, igual, volvemos a lo mismo, hay voces extraordinarias y todas están en Teletica Radio o en Teletica, y no hay espacio, no hay campo. Entonces los sigo disfrutando. Yo mejor prefiero disfrutarlos como oyente y seguir hoy por hoy en lo mío, que es la producción y edición de audios y de videos, ¿verdad? A mí me surge una duda porque hay un dicho que dice que una vez que la radio a uno lo atrapa, no lo suelta. ¿Cómo te atrapa la radio, don Marco? Porque ¿en qué momento de tu vida descubrís esta pasión por la radio? ¿Y cómo te enamoras? ¿Cómo te vuelves tu forma de vida? Mira, nosotros, bueno, yo no nací en Punta Arenas, yo nací en San José. Vivimos hasta 1970. Papá muere en 1970. Nos quedamos un tiempito más aquí en San José, mamá, mi hermano y yo. Mamá es porteña. Y resulta que papá muere en el 70, nos vamos a finales del 70 a pasear a Punta Arenas, donde la familia a pasar el fin de año. Volvemos en el 71 a San José para terminar yo mi 3er grado en la Escuela Buenaventura Corrales. Nos vamos en noviembre, en vacaciones, y no volvimos más a San José, nos quedamos en Punta Arenas. Yo recuerdo ahí, en las noches, me habían regalado un radio transistores blanco, no se me olvida, esos pequeñitos. Y yo pasaba escuchando en las noches, los sábados, no se me olvida, un programa que hacían en Radio Colombia, donde el locutor hablaba que en tal escenario tenemos a tal orquesta, y en tal escenario, obviamente, hacían volar la imaginación, y yo ahí me empecé a enamorar, sobre todo de voces. A partir de ahí yo nunca dejé de escuchar radio, y tuve la oportunidad de escuchar
en la radio deportiva a los grandes maestros, a las grandes voces del país. Y yo vivía enamorado de eso. Y en las noches, de alguna forma yo escuchaba las emisoras nicaragüenses. Y los locutores nicaragüenses se caracterizaban a finales de los 70, a mediados de los 70 por ser voces fuertes, maravillosas. Y a partir de ahí yo me empiezo a enamorar. Para finales de los 70, estando en Punta Arenas, por cuestiones de vida me encuentro con la mejor voz que ha dado Punta Arenas en la historia, Alfonso Barahona Gómez, que era la voz de Radio Bahía. Me encuentro con Oscar Chacón, con Rogelio Bosques, con Luis Arguedas, y empiezo ellos me dan la oportunidad de enseñarme a hacer un poquito de radio. Uh-huh. Para 1979, un chorizo de aquella época, uno de los muchachos que trabajaba en Bahía, me vende un programa de 1 hora los sábados. Y entonces yo invento el programa Algo Nuevo. Me cobraba 50 colones al mes. Una locura. Sí. Yo ya yo me había pasado el colegio nocturno con 17 años, porque mi abuelito, que era el jefe de contabilidad de INCOP, me había conseguido para que estuviera yo ahí. Entonces me pasé del diurno al nocturno, y ahí es donde hago el contacto en la radio. Resulta que hago ese programa Algo Nuevo por 1 año, y 1 año después, ¿sabes quién era? Vos tenés que acordarte. El administrador de esa radio ahí era José Serna González, claro. Un señor mayor. Resulta que el dueño de la radio, Cañitas, hasta un año... El papá, el abuelo de José Cañitas. Exactamente. Uh-huh. Resulta que hasta 1 año después se dan cuenta que yo tengo ese programa. Uh-huh. No se habían dado cuenta. Ver lo que eran las cosas. Me llaman a reunión y me dicen que ya yo cuento todo. Seguimos con el programa. Obviamente tengo contacto con alguien que fue y sigue siendo muy importante en mi vida personal y de radio. Una gran voz de Punta Arenas, el famoso Cotorra, Juan Luis Bolaños Alvarado. Y él una voz extraordinaria. Y él, en esos momentos, siempre de origen comunista, uh-huh. Él hacía 2 programas, La Fiesta de la Radio y América Sabe Cantar, ubicado en la música protesta suramericana, básicamente. Uh-huh. Resulta que él se tiene que ir para Rusia a estudiar unos meses, y me deja a cargo los programas que de por sí ya yo los hacía. Y aprendí además a transmitir bailes de los principales salones de baile de Punta Arenas, que esa es la ventaja de la radio rural. Aprendes a hacer de todo y obviamente te empezás a enamorar de eso. Yo así me mantengo hasta 1981. Yo estuve como 1 año y medio, 2 años nada más, y me retiro de la radio porque me caso en 1982 la primera vez, yo con 20 años, y me retiré de la radio. Paso a ser de mensajero, paso a ser bodeguero de almacén de materiales con Guillermo Fay. Uh-huh. Y posterior, ya para el 85, soy el asistente administrativo de Ingeniería y Mantenimiento de INCOP en Puerto Caldera. En esos días vuelvo a la radio. O sea, me iba a tomar unos tragos con Oscar Chacón, uh-huh. Salíamos de INCOP los 2. Y él estaba haciendo un programa en Radio Punta Arenas, que era del Grupo Columbia. Uh-huh. Pero una emisora que tenía el fuerte en AM. Me encuentro otra vez con Alfonso Barahona Gómez, que ahora estaba ahí. Entonces empiezo a ayudarle con los programas de la noche después de ese programa. Mira, y cuando nos damos cuenta, hago contacto con Raúl Quesada, que era el gerente general del Grupo Columbia y era el gerente de Radio Punta Arenas. Entonces me invitan a estar participando y me volví a guindar en la radio con una emoción enorme porque al ser del Grupo Columbia aunque estaba en Punta Arenas, era muy profesional todo. Claro. Entonces me emocionó mucho, y para no cansarte con el cuento, para 1987 decido renunciar a INCOP y me empiezo a dedicar, ya ahí sí de por vida, a la radio. Wow. A la venta de publicidad. Me empieza a ir muy bien, y 1 año después invento La Playa de los Románticos. Uh-huh. Me dan la posibilidad de ser el programador y productor de la radio,
Y para 1990 logramos el primer lugar a nivel de la región Pacífico Seco. Y es cuando don Carlos Alfaro voltea a ver y dice, no, aquí hay un negocio, vamos a separar las frecuencias, y se pasa Radio Punta Arenas a San José, dejamos la AM en Punta Arenas, y ahí empezó la historia. Donde creció una emisora como Radio Punta Arenas en ese momento, estando en mira, y empezaron muchas cosas bonitas, y fue creciendo ese amor, ¿verdad? Porque pero todo basado en esto, en la creación, en la imaginación, en esa pasión que estamos hablando de la radio. Entonces, mira, fueron cosas muy lindas, ¿verdad? Vamos a hacer un corte, son las 8:38 de la mañana. Estamos con Marco Espinache hablando de pasión y radio. Y ahorita vamos a conversar para que nos cuente de gente que lo influyó, gente con la que fue su mentor, su maestro o sus maestros, y hacer un poco de su perspectiva hacia dónde va la radio y cuáles son los desafíos que la radio tiene a futuro. Las 8:39, ya venimos. Ya casi regresamos con más de Te Presento el Presente, aquí en Teletica Radio 91.5 FM. ¿Serías capaz de dar todo tu dinero hoy mismo? Así, sin dejarte nada. No sería tan sencillo, ¿verdad? ¿Me creerías si te digo que un costarricense ya lo hizo? Un empresario que decidió que sus sueños ya no eran solo suyos, sino de la juventud. Aunque él ya no está, su legado sigue vivo. Entra a www.fclibertad.org y descubrí la historia de don Samuel Bermúdez y el proyecto que ha transformado la vida de muchos jóvenes. Fundación Ciudadelas de Libertad. Somos líderes para servir. Si es algo que deseas en tu corazón, con dedicación y esfuerzo lo puedes lograr. Docentes que guían a sus estudiantes en la creación de historias fantásticas. Sean parte de la edición 15 de Mi Cuento Fantástico, un concurso de escritura creativa dirigido a estudiantes de tercero a sexto año escolar de todas las escuelas del país. Inscripciones del 4 de mayo al 30 de junio en www.micuentofantástico.cr. La seguridad no es un juego. Ofrecemos personal multidisciplinario con más de 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Brindamos asesoría y capacitación en materia de seguridad integral a través de la identificación y prevención de riesgos. Evaluamos sus necesidades, desarrollamos modelos y sistemas, capacitamos su personal, ejecutamos sus planes y todo lo que en materia de seguridad necesite. Somos especialistas en desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo y coaching empresarial. Tenemos presencia en Costa Rica, Panamá y Colombia. Contáctenos al 86 42 02 22 en www.andradeconsultor.com o info@andradeconsultor.com. Andrade Consultoría Internacional. Director Juan José Andrade. El 2026 es territorio de Teletica Radio 91.5 FM. Lo tenemos todo: el fútbol de la primera división, la Liga de Ascenso, el fútbol femenino, la Liga Española, la Copa Centroamericana, la Liga de Campeones de la CONCACAF, la Liga de Naciones y mucho más. Y en este 2026, el Mundial de Norteamérica tiene una sola casa. Los 104 juegos del Mundial en exclusiva, en una sola frecuencia. Teletica Radio. ¿Para qué más? Hola, soy Caroline. Entré a Ciudadelas de Libertad en el 2024. Para mí, el legado de don Samuel, el fundador de este proyecto, representa una forma distinta de ver la vida. Es entender que el verdadero liderazgo nace cuando uno pone sus talentos al servicio de otras personas. Descubrí más de este proyecto en www.fclibertad.org. Fundación Ciudadelas de Libertad. Somos líderes para servir. En Teletica Radio, continuamos con Te Presento el Presente. Los 5 tips de la semana. Estimulación temprana. ¿Sabías que los primeros años de vida son clave para el desarrollo de tu hijo? Aquí te compartimos 5 consejos prácticos. Tip número 1. Habla con tu bebé constantemente. Aunque aún no responda, escuchar tu voz fortalece su desarrollo del lenguaje. Tip número 2.
Utiliza canciones y juegos con movimientos. La música estimula la memoria, la coordinación y la atención. Tip número 3. Ofrécele objetos con diferentes texturas y colores para despertar su curiosidad y desarrollar sus sentidos. Tip número 4. Dedica unos minutos al día a leer cuentos. Esto fortalece el vínculo afectivo y estimula la imaginación. Tip número 5. Juega con tu hijo. El juego es la herramienta más poderosa para aprender, descubrir y crecer. Recuerda, la mejor estimulación temprana es aquella que se realiza con amor, paciencia y tiempo de calidad. Las 8:44 minutos de la mañana y estamos con Marco. Marco, yo quería preguntarte, nombres que te marcaron, que te enseñaron. Yo voy a echar uno al aire porque sé que además fue compadre tuyo, amigo, y estuviste y fuiste amigo de él hasta el último día de su vida, ¿verdad? Que es Parmenio Medina. Sí. ¿Quiénes son esos grandes maestros, Marco, que te enseñan ese amor por la radio? Sin duda alguna, Alfonso Barahona Gómez, Oscar Chacón, Juan Luis Bolaños, en mis primeros años. Influyó mucho en mí, en la forma de comercializar y ver la radio, Raúl Quesada Mora, que fue el gerente general de Colombia. Y sin duda alguna, mi gran maestro, no solamente en radio, sino de vida, con quien yo catalogo que hice, después de meter yo la pata de dejar botada a Colombia y irme para Punta Arenas un fin de semana y no volver, encontrarme con quien ya era una leyenda, como Parmenio Medina, y me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él en Radio Cordillera. Y entonces, el lograr yo no solamente ser empleado de Parmenio, sino tener el honor de leer comerciales con el mejor locutor de comerciales de la radio, de la historia, como Parmenio. Me dio la oportunidad de ser co-conductor con él, porque en los medios de comunicación, en la historia de Juegos Nacionales, nadie en radio y televisión hacía el trabajo que hacía Parmenio Medina, porque hasta los medios lo seguían a él porque él tenía una capacidad, y me dio la oportunidad de ser su co-conductor tanto en los Juegos Nacionales de Punta Arenas 95 y Turrialba 96. Fuimos socios en un programa que yo, porque cuando yo llego a trabajar a Cordillera, él me dice que él quiere que yo haga más cosas, y invento yo un programa que se llama Olor a Café. Y él me convence que lo hagamos desde el mercado municipal de Punta Arenas a las 6 de la mañana. Y él, mira, y así lo hicimos 2 años prácticamente. Y él me enseñó a mil cosas. Aparte se hizo mi mejor amigo, es padrino de mi hija de en medio del segundo matrimonio de María del Mar. Él fue el que me llevó y me recomendó para que yo llegara a Monumental. Fue consejero, fue amigo, fue padre, fue hermano. Te voy a decir que es la persona que más he llorado en mi vida. O sea, nunca he llorado tanto una muerte como la del compadre. Él, el jueves antes de morir, llegó a la casa. Una de mis hijas estaba enferma y él llegó a tomarse un café, a dejarme una plata para ellas. Y quedamos de que ahí fue ese día, voy a contarlo, ese día él me contó que ya no quería los guardaespaldas, que ya estaba cansado, solo andaba su pistola. Dice: Marco, porque andan detrás mío. Me dice: pero después hablamos. Me dice: es más, el sábado vengo a comernos, decirle a la macha que me haga unos frijolitos tiernos. Quedamos en que iba a llegar el sábado. El sábado en la mañana me llama y me dice que no, que lo dejemos para el lunes, que tiene algunas cosillas que hacer que se le complicaron. Y en horas de la tarde lo asesinaron. Después de grabar el programa. Sí, y mira, yo nunca no olvido el momento de la noticia. Desde el momento yo no dejé de llorar. Yo estaba trabajando para Radio Punta Arenas en ese momento. Y ese domingo me tocó trabajar en la mañana.
en el momento que yo abro el micrófono para dar los buenos días, no pude. Lloré, tuve que apagar el micrófono y no pude hablar el resto de la mañana. Fui a la vela, no me pude bajar, no pude ir a su funeral, no lo aguanté. Pero te digo, fue como profesional y como amigo una de las personas que en radio que más ha marcado mi vida, y como persona también de él aprendí mucho esto de la denuncia y que no hay que tener tanto miedo y que hay que ser lo más valiente posible y por menos denunciar lo que uno crea que está mal, y eso también lo aprendí de él. Marco, la radio con la que se encuentra aquel joven colegial allá en los 70s, con la radio que hoy consume ya en el atardecer de su vida, ¿verdad? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha evolucionado? Total. ¿Cuál es tu visión de la radio? ¿Cómo la interpretas actualmente? Es otra radio, es otra forma de comercializarla, es otra forma de escucharla sobre todo. Ya difícilmente encontrarás a gente con radios, con Walkman, con nada. La gente ahora lo que usa es teléfono. Y la radio tuvo que cambiar montones porque siento que la llegada de las redes sociales le metieron una zancadilla muy... Le manó el piso. Le metieron una zancadilla muy grande a la radio. Muchas aprovecharon las redes sociales para bien y para fortalecerse y para crecer. Y ese era el camino. Lo que pasa es que tenemos que entender, sobre todo los que crecimos en otra etapa de radio, que ahora es a través del teléfono, ya no hay radios, en las casas no hay radios, difícilmente, incluso la gente que tiene su carro, eventualmente algunos escuchan la radio, ahí, pero también incluso el trabajo que hace la gente en radio, y lo vemos aquí en Teletica Radio, por ejemplo, está acompañado de una cámara, desde la cabina de radio. Claro. ¿Por qué? Porque ya ahora va también dirigido a través de las redes sociales. Y cambió. Pero, y siento que a algunas las ha perjudicado porque no se adaptaron a los tiempos. Y siguen creciendo los que sí se adaptaron y entendieron cuál es el nuevo, porque es un nuevo concepto de radio. O sea, ya no podemos salir con aquel romanticismo de que la radio es imaginación. No, ya dejó de ser imaginación. Porque la tecnología la alcanzó. Yo siento que es para bien. Porque ya la gente no solamente quiere escuchar, sino que quiere ver. Y los medios que se han adaptado a esto, yo sí siento que están creciendo muchísimo más. Claro. Y la gente está más agradecida porque ya no solamente escucha aquella voz, sino que también ya ahora lo puede ver. Ahora, una recomendación para los que siguen en medios. Te lo iba a pedir, de todas maneras. Sí, no se enganchen en los comentarios que hace la gente en redes sociales cuando sean invitados porque mira, no vale la pena. Se puede pelear y se puede discutir y se puede, entre comillas, madrear, no importa. Pero, por ejemplo, yo que si estoy invitado acá, yo estoy consciente que por mi forma de ser y de actuar en redes sociales, hay mucha gente que me quiere, pero hay muchísima gente que no me quiere para nada. Y estos haters, como les dicen, van a aparecer haciendo comentarios. Entonces te quedan dos caminos: o no leer los comentarios, y si los lees, no te enganches y tomarlo. Mira, ni las cosas buenas ni las cosas malas, simplemente no hay que engancharse, dejarlo correr, ¿verdad? Y a los muchachos nuevos que están metiéndose en la radio, justo le iba a preguntar, tienen que no pierdan la oportunidad de comunicar. Esto sigue siendo un mundo mágico, sigue siendo un entorno muy lindo, sigue siendo algo muy diferente. Y sobre todo para mí, creo que el poder ser parte de un grupo de comunicación es sobre todo un privilegio.
que no debemos dejar pasar. Don Marco, yo nada más quiero preguntarle algo rapidito, porque antes de que ya estemos afuera, ¿verdad? Pero en un minutito, ¿cuál sería como ese legado que te gustaría dejar, don Marco, en medio de comunicación de la radio? Para la gente que el día de mañana esté en una cabina y le pregunten, ¿quién ha sido su mentor? Yo una vez escuché a don Marco Spinachi. ¿Cuál sería ese legado que quisieras dejar? Mira, a mí me ha gustado mucho porque yo en radio, te repito, al haber empezado en una emisora rural, hacer de todo. Así como ni más música romántica, tenés que hacer programas infantiles, tenés que hacer programas rancheros, o sea, hay un montón de cosas. Leer noticias, hacer deporte, hacer un montón de cosas. Y yo pasé por todas las etapas, ser voz del estadio Lito Pérez. La gente me recuerda por la frase, esto es territorio de tiburones, por la playa de los románticos, pero todavía hoy hay gente de la edad tuya que se recuerda que yo los saludaba en un programa de música infantil a las 6 de la mañana en Radio Punta Arenas. ¿Me entendés? Entonces, entender que uno ha marcado de alguna forma y de mil formas a mucha gente, unos para bien, otros no tanto, pero que entendamos que en la vida estamos por algo y para algo. No importa lo que y sobre todo esto, que el éxito es lo que uno quiere que sea, o sea, y que no nos podemos medir los demás por lo que vos creas que es éxito. Eso no es éxito para mí. Por ejemplo, para mí, yo en el 98 yo decía, yo no quiero morirme sin llegar a grabar al canal. Pero yo solo tenía un canal, que era Canal 7. Y yo quería ser la voz de Canal 7 después de escuchar a Rodrigo Sánchez. Pero resulta que Canal 7 tiene a la mejor voz del país de los últimos 25, 30 años, que es Memito Loaiza, que es una voz maravillosa. Claro. Y aquí hay voces maravillosas como Randall Vargas, como tantos que tiene Carlitos Álvarez. Claro. Desde que todos los que hemos estado en radio en algún momento, en programas o en algo, tuvimos la oportunidad de comunicarles y si la gente quiere recordarnos por algo, al final que nos recuerden como quieran recordarnos. Porque mira, al final no va a ser como yo quiero, sino que tengan por seguro, en mi caso, que siempre como comunicador he tratado de dar lo mejor de mí y desde mi perspectiva, en lo que yo creo y en lo que yo siento. Que nunca he hecho cosas ni voy a hacerlas si no las siento. Lo que hago y digo es porque lo siento y lo vivo y creo en eso. Yo no puedo dejar pasar Marco. Además, como cierre, agradecerte porque más allá de que la voz ha sido tu medio de vida, ¿verdad? Desde siempre, también esa voz ha sido la forma en que has apoyado, has ayudado, campañas, redes, de manera gratuita. Y yo personalmente recuerdo la campaña contra la violencia que hicimos en Fuerza Pública en Punta Arenas, prácticamente 3 años seguidos. Y esa voz fue luego la voz de la campaña nacional contra la violencia, cuando yo fui director y ministro de Seguridad. Y esa voz iba al frente de campañas, de desfiles a nivel nacional, donde hicimos mucha conciencia sobre el tema de la prevención, y yo sé que además esa voz la prestás, la regalás en favor de causas nobles como esas, y yo pues por supuesto agradecerte eso. Marco, un gusto. Ahí tenemos otro legendario afuera, Leo Cordero, que ya viene para adentro. Compañero mío en Monumental, otra maravilla de persona y de profesional. Ahí viene para adentro ya, entonces aquí vamos a dándole estafeta de viejillo a viejillo. Marquito, pasa a venir, Leito, para que le des un abrazo aquí a tu sangre. Aquí Leito, Cordero, Marco saludándose. Mira, qué bueno, venía escuchando, muy interesante y buenos días a todos los oyentes y los que nos siguen por las plataformas. De unas extraordinarias voces comerciales, Marquito Spinachi, que me está ayudando para el Mundial. Hoy ya van a sonar comerciales con la voz
inconfundible de Marco Espinach en mi espacio de fútbol mundial, y cada vez que lo veo me recuerdo en el estadio Lito Pérez, territorio de tiburones. De ahí, un gran compañero, fue de las cosas, de los tesoros que me he encontrado en la radio. A Leo yo lo conozco cuando yo llego a Monumental en el 96, y siempre, no solo una maravilla como profesional, sino como persona. Era funcionario del ICE, y él es de esos que tienen ese sentimiento por la radio, que aquí sí, y es de los buenos. Marquito, un gusto enorme. No, gracias a usted, Nati, gracias Juan. Gracias. Y siempre a tus órdenes, y de verdad, súper agradecido por la invitación. Y no se vayan, que ya viene Leo Cordero con Fútbol Mundial, y por supuesto a 6 días del Mundial de Fútbol 2026. Bendiciones. Chao, que la pasen bien, feliz fin de semana. Finaliza Te Presento el Presente con Juan José Andrade. Nuestra cita es todos los sábados a las 8 de la mañana, aquí en Teletica Radio. Te Presento el Presente. Teletica Radio. El legado del rock y pop, combinado con lo mejor de la actualidad, está en Revista Radio Rock, conducido por Daniel Quiroz. Escúchalo todos los sábados de 11